¿Cómo haría entonces para mostrar, por ejemplo, en pantalla, en consola en este momento, todos los elementos que yo tengo en un vector? Es decir, en un arreglo o array de una sola dimensión. Supónganse que yo tengo definido un vector de la forma de muchos números. No me interesa ahora cuántos, pero asumamos que tengo bastantes, dados por una cantidad de elementos n, es decir, ese vector punto su length va a ser igual a un n, y esto es la cantidad total de elementos que yo tengo en ese vector. Que en este caso son números en B. Bien. Entonces, ya les mencioné que cada vez que tengo un vector, tengo un for para trabajar con él. No estoy obligada a poner un for, pero es la manera en que yo voy a ir pasando por cada una de las posiciones hasta llegar a la última posición, que va a ser el n menos 1. Este n estoy hablando, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo quedaría mi código si yo quiero mostrar, imprimir en pantalla todos los elementos de ese vector B? Voy a definir un for, que es el que me permite repetir un código, o dar vueltas, o recorrer. Le voy a definir una variable al for llamada i, que la voy a empezar en 0. Este 0 empieza en 0, el i, y no en menos 1 o en cualquier otro valor, porque el primer elemento de mi vector está en la posición 0. Ese i, ¿hasta dónde va a ir? ¿Va a ir hasta n, por ejemplo? Yo sé que con el i quiero recorrer todos los elementos del vector, pero si yo pongo n, que es la cantidad total de elementos, voy a tener un problema, porque las posiciones de los elementos van de 0 a n-1, o sea que yo puedo poner n si pongo menor, lo cual significa que el i sería menor o igual a, o sea, va a llegar hasta el valor de n-1, ¿está bien? O puedo poner i menor que n para que llegue hasta justo antes. Y luego lo que voy a hacer es i más, que es lo mismo que si yo hubiera hecho ese i más, es lo mismo que haber hecho i igual a i más 1. ¿Por qué? Porque esa variable del for es la que, justamente se la llama variable del for porque es la que va a usar el for para dar las vueltas, para hacer lo que tiene que hacer en este código todas las veces desde i igual a 0 hasta que llegue al n-1. Y después lo que hago acá es, dijimos que queremos imprimir en pantalla, así que fácil, system.out.println, y el ln es para que haga enter después de cada elemento, cosa que no me aparezcan todos pegados. Y acá, si yo pongo b solamente, no va a funcionar porque no estoy accediendo. O sea, primero que voy a repetir esto por este código se va a repetir n veces, porque va desde 0 hasta n-1 de nuevo. Y el b es el objeto entero, es el vector, el pedazo de memoria completo. Entonces, en realidad, lo que yo necesito hacer es decir que me muestre el elemento iésimo o el elemento en la posición i del vector, es decir, que me muestre el número, el elemento, en este caso son números, pero podría tener cualquier otra cosa en el vector, podría ser de palabras o de objetos que creé yo, el elemento en la posición iésima del vector. Y ahí, con este código, este pequeño código, yo ya tengo una manera estándar de mostrar en pantalla los elementos de un vector, cualquiera sea su longitud, dada por n. Ya queda listo con eso.